Pues a pesar de los oficios desplegados por el correveidilio oficial de Sánchez, que es Santos Cerdán, número 3 del Partido Socialista, enviándolo a Suiza para negociar con Puigdemont, este no ha dado su brazo a torcer y parece que María Alonso no va a apoyar Junts, los diputados de Puigdemont, el próximo jueves, el techo de gasto, paso previo, imprescindible para luego sacar adelante los presupuestos generales del Estado, ¿no? Ahora vamos con todo eso, pero antes también, Antonio, si te parece, vemos, bueno, una de las noticias del día, las declaraciones que se han filtrado hoy del presidente de gobierno de Pedro Sánchez. El pasado 30 de julio, Pedro Sánchez declaraba ante el juez Juan Carlos Peinado. Aquella fue la primera vez que un presidente de gobierno era interrogado en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez se acogió a su derecho a no declarar. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Esto que acaban de escuchar es el audio de la declaración de Pedro Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado. Es una declaración insólita que ha durado, bueno, apenas 2 minutos, en la que Pedro Sánchez tan solo pronunció, ahí las tenemos, 30 palabras. Hoy se han filtrado esos audios poco después de que el juez entregara ese documento a las partes este mediodía. Como acabamos de escuchar, el presidente de gobierno se acogió a su derecho a no declarar, pero antes aclaró la relación con su esposa, con Begoña Gómez. Doña Begoña Gómez Fernández, ¿con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. En esa declaración también dijo que no tiene ningún tipo de relación con el empresario aragonés, con Juan Carlos Barrabés. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Bueno, pero habría que preguntarle a Pedro Sánchez qué entiende él por relación, porque el propio Barrabés declaró ante el mismo juez, ante Juan Carlos Peinado, que se reunió más de 4 veces con Pedro Sánchez en la Moncloa, con Begoña Gómez y con Pedro Sánchez 2. ¿Usted en alguna ocasión ha ido por el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? Sí. ¿Cuántas veces? Pues no sé cuántas veces, tampoco muchísimas, pero pues habré ido que 5 veces o así. 4, 5, no sé, no quiero decir una cifra exacta, lo puedo mirar exactamente, pero algo así, iría como varias veces a ver a Begoña Gómez por el tema del máster y luego fui pues a ver a Pedro Sánchez, pues no sé, yo creo que una vez o 2 y ya está. Una vez o 2, eso dice Barrabés, es decir, lo contrario que dice Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que para no tener ninguna relación con él, como dice Pedro Sánchez, vean cómo le elogiaba allá por enero de 2021. Dice además que tiene la suerte de conocer en primera persona, lo ha dicho así textual. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? De material de montaña en Benasque. Bueno, y la situación del presidente de gobierno desde luego no es la mejor posible. A las investigaciones judiciales sobre su familia se le suma una semana crucial para la legislatura. De poco o nada sirvió la reunión de este viernes en Suiza entre ellos dos, entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, para reconducir o intentar reconducir la negociación. Puigdemont no tiene intención de apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. Bueno, sepan que Santos Cerdán viaja a menudo a Suiza para verse con Puigdemont, porque hay que recordar que Puigdemont es un prófugo de la justicia y es él el que tiene la llave, además de algo tan importante, tan determinante como son los presupuestos generales del Estado. Bueno, si no hay sorpresa y nada cambia, esta semana, el jueves, los de Puigdemont se van a oponer al primer examen de las cuentas en el Congreso, pero en el PSOE van a otra cosa. No critican a Junts por esta decisión. La culpa también de esto la tiene el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. Y es que el señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? El líder de los populares dice que esta legislatura es ingobernable y hoy Feijóo ha comparado a Pedro Sánchez con un hámster. Se ha colonizado otra institución, el Banco de España, y lo que era previsible desde el principio se ha confirmado semana a semana que la legislatura está siendo ingobernable.
El Gobierno se nos parece a ese hámster que está metido en una rueda y que sigue dando vueltas todos los días. Y es todo tan demencial que el presidente, que afirma sin parar que hay legislatura para rato, manda una delegación a Suiza para rogarle a Puigdemont que no dé por finalizada la legislatura. Hay un gobierno insostenible. Voy a saludar antes a César Calderón, CEO de Redlines. Buenas noches, César. Muy buenas noches, Antonio. Por un lado, esa declaración de Sánchez del 30 de julio ante el juez, la diligencia practicada por el juez Peinado en el Palacio de la Moncloa, donde en apenas 3 minutos dijo que no se acogía a su derecho a no declarar por aquello de que la persona investigada es su esposa y por tanto pues tenía derecho a ello. Pero, no obstante, sí respondió a alguna cuestión puntual cuando, por ejemplo, le pregunta al juez Peinado cuál era si tenía relación, conocía, era amigo, etcétera, etcétera, de 2 de los procesados también en esta causa. 2 de los investigados, perdón. Uno es Barrabés y el otro es el rector de la Complutense. Y dijo que no, cuando hay evidencias de que Sánchez conocía y muy bien a Barrabés, dado que Barrabés había estado en la Moncloa varias 5 o 6 veces, como ha reconocido ante el propio juez, y 2 de ellas estuvo con Sánchez. O sea, que mintió claramente el señor Sánchez ante el juez Peinado. Algo ya habitual. Don César, nada nuevo bajo el sol. A mí me gustaría que elevásemos la visión y que fuésemos capaces de tener pues, una visión cenital sobre todo lo que está pasando en nuestro país en los últimos tiempos. A finales de los años 70, bueno, a comienzos de los años 70, la oposición española consideraba que el búnker franquista era prácticamente inamovible, que era un régimen que estaba perfectamente asentado en la sociedad española y que no había prácticamente que hacer nada contra él, sino una insurrección militar. Bien, cuando comienza la democracia, el régimen franquista cae como un castillo de naipes, porque efectivamente nada estaba ni atado ni bien atado. Por supuesto, no voy a comparar a un presidente de gobierno democrático con un dictador, pero mi impresión es que todo lo que se está produciendo en torno al gobierno de España lo que nos da es una visión de su terrible debilidad, no solo parlamentaria, sino también política e incluso de relato. Fijémonos, el Partido Socialista, como principal partido de gobierno, lleva desde hace aproximadamente 1 año y medio en una permanente huida hacia adelante. Cada nuevo argumento, un escándalo tapa a otro, un argumento tapa a otro, y mi impresión es que se han olvidado de buena parte de las razones por las que muchos de los ciudadanos les votaron. Y esas razones tienen bastante más que ver con la vida real de las personas reales que con argumentos políticos para muy cafeteros. Es decir, el Partido Socialista, desde mi impresión, se ha olvidado de los pilares del estado del bienestar, se ha olvidado en buena medida de los jóvenes, se ha olvidado de una parte importantísima de la masa social que le llevó a estar en el gobierno. Y el reto, por tanto, del Partido Popular como principal partido de la oposición consiste no ya en trabajar y hablar para los muy cafeteros, esos van a ir a votar de todas formas, sino que es convencer a toda una masa social que está entre el 4 y el 5 en la valoración ideológica y que a veces han votado a un lado y a veces han votado a otro. Ahí está la clave de las próximas elecciones, no en los muy cafeteros de la extrema derecha y la extrema izquierda. Y recordemos solamente un número, el 34%. A partir del 34% de voto es cuando la ley DON produce la magia y el primer partido, el partido en alcanzar esos guarismos, porque, bueno, algún truco se hizo también con la UCD cuando empezó nuestro sistema democrático, el que llega al 34% tiene posibilidades de el que supera el 34% tiene posibilidades de acercarse a los 155 diputados, con lo cual estaríamos muy cerca de hacer gobierno. Con lo cual, es muy importante que no nos fijemos en la trayectoria diaria de acontecimientos, sino que tengamos una visión general y una visión general que nos diga que la oposición tiene la oportunidad, por primera vez desde que comenzó la legislatura, de jugar en terreno de juego propio. Es decir, no ir detrás del Partido Socialista, no ir detrás del gobierno con todas sus pretensiones ni con todos sus argumentos trampa, sino plantar un frame propio al cual los socialistas tengan que responder. Todo eso está muy bien, además coincide con lo que decía al comienzo del programa Benigno. ¿Ah, sí? Eso mismo has dicho tú, Benigno. Ese es el momento en el que la oposición tiene que ilusionar a esa gente desilusionada del Partido Socialista y también a los propios suyos que están ahí, están
dispersos, distantes y, en fin, y sin tener las cosas muy claras. Tiene una oportunidad histórica, ¿eh? Este es el momento de empezar a coger a... Pero yo ponía el acento, Antonio, y se lo digo a César, en que el PP no está haciendo esa labor, por lo menos con la intensidad con que debería hacerla. Y que aquí, obviamente, Sánchez está sometido a un proceso de desgaste más o menos lento, no lo sé. Pero el PP no está ocupando con arrojo y de forma ilusionante los espacios que deja vacíos. Pero sí lo está haciendo en comunidades autónomas, Benigno, Andalucía, pienso en Madrid, pienso en Galicia, han pasado por las urnas recientemente y con mayorías absolutas, algo ya impensable. Perdóname, la agenda política, en mi opinión, sigue marcándola absolutamente Sánchez. Hablamos de los temas que él quiere. Hay cantidad de temas de profundo interés social vinculado a temas sociales, a mujer. Aquí han salido algunos casos de lo que está pasando con prostitución, pobreza, violencia, etc. Temas que tienen que ver con la calidad de la educación en nuestro país y con el fracaso escolar de los más jóvenes. Temas que tienen que ver con la incidencia del mundo online en la salud mental de jóvenes y adultos. 1000 temas más sobre los que yo no sé lo que piensa el PP. Y creo que el pueblo español espera que alguien que le va a pedir el voto por lo menos le diga qué pienso hacer con eso, por lo menos que transmita que a mí me preocupan de verdad esos problemas que a ti te agobian. Y yo eso sigo sin verlo en el Partido Popular. Yo digo que existe ese espacio de oportunidad que yo entiendo que un partido de la oposición debe aprovechar, porque realmente el proceso de radicalización del Partido Socialista con respecto a su pacto con los nacionalistas, más con los nacionalistas, con los independentistas, su afán por ideologizar determinadas materias que deben formar parte del bien común de todos, lo que ha hecho ha sido dejar un enorme espacio político que mucha gente no se siente representada y que se puede efectivamente aprovechar. Es un espacio político que aprovechó Felipe González, es un espacio político que aprovechó José María Aznar, que aprovechó el primer Rodríguez Zapatero. Completamente de acuerdo contigo, César. Ese espacio está ahí disponible. La moderación. La moderación. Pero déjame, César, que te niegue una premisa mayor. Dices, bueno, es que el Partido Socialista, nos has contado, ha abandonado, digamos, sus principios, a su gente, a su público. Yo entiendo que me estás hablando del Partido Socialista de Rodríguez Zapatero, haciendo yo un esfuerzo, y de Felipe González. Lo digo por una razón, es decir, que siempre, desde el punto de vista electoral, creo que juzgamos mal el papel de Pedro Sánchez. Vamos a ver, Sánchez llega al gobierno no porque encandile una juventud, llega al gobierno por una moción de censura con poco más de 80 diputados, que hay que tener valor. Hay que tener valor para sentarse en la Moncloa, estando respaldado, de acuerdo, con una moción de censura legítima, pero teniendo un grupo parlamentario de poco más de 80. Llegan las elecciones del año 19, y no contento con el resultado de las primeras, tuvo que repetirlas a final de año para poder asentarse en una coalición, entonces progresista, multicolor, aquello que un socialista, no yo, Pérez Rubalcaba, dijo, el gobierno Frankenstein. Y luego llegamos a estas donde Pedro Sánchez pierde unas elecciones. Lo que pasa es que llega donde absolutamente nadie habría tenido valor ni ética para llegar, que es pactar una ley de amnistía con una fuerza como Junts, que tiene un prófugo como Puigdemont. Es decir, que cuando hablamos de abandono de principios, hombre, yo creo que los principios primeros que ha abandonado el Partido Socialista son los éticos, los del propio Pedro Sánchez. Es decir, este Partido Socialista y este candidato socialista electoralmente ha sido un fiasco. Ha tenido los peores, con datos, César, tú los tienes, los peores resultados que ha tenido un partido socialista obrero español en toda la historia de nuestro país. Y en este país es necesario que haya una fuerza socialdemócrata potente, que no esté sujeta por un Podemos ahora, un Sumar mañana, un Junts que pasaba por la puerta, el de Esquerra, el del Compromís, y vete tú a saber cuántos más, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, todo esto está muy bien. Que yo niego la mayor, vamos a ver, que es que Pedro Sánchez como agente electoral ha sido un fracaso. Lo que pasa es que luego llega donde llega, a la hora de vender los principios. La mayoría parlamentaria, con lo cual... Aquí lo que se trata de saber es si, una vez que ahora no saca adelante los presupuestos, y parece que no, porque Junts ha dicho que no va a aprobárselos, igual mañana cambia, pero a día de hoy no, ¿qué sentido tiene la continuidad de esta legislatura? ¿Va a aguantar 3 años como pretende?
¿O no va a tener más remedio que convocar elecciones el año que viene? Vamos, a las primeras de cambio. A ver, en primavera. No soy un pedrólogo, porque pues igual que antes existían los kremlinólogos... Pedrólogo es el desvergonzado Tezanos. La pedrología nos indica con bastante claridad que Pedro Sánchez no es previsible, que siempre va a tomar la decisión que más le convenga a sus intereses. Lo cual nos quiere decir que a partir de primavera, hasta el último día que le permita la ley, puede convocar las elecciones en cualquier momento. Y lo que debe hacer la oposición es estar preparada para ese momento, para cualquiera de esos momentos. Y esa es una labor titánica. Y entonces, bueno, estamos en una legislatura que sigue siendo una legislatura de una sola ley. Hay gente que dice, no va a ser capaz de gobernar sin el Parlamento. ¡Claro que va a ser capaz de gobernar sin el Parlamento! Porque la cuestión no es gobernar, no es sacar adelante proyectos de ley que beneficien a los españoles, que beneficien a la mayoría de los españoles, sino es... cuando estaba en Argentina, al gobierno de Cristina Kirchner le llamamos el de la anunciación, porque se dedicaba básicamente a hacer anuncios políticos espectaculares cada lunes que meses después se veía que no llegaban prácticamente a nada. Aquí estamos en un nuevo gobierno de la anunciación, porque se repiten constantemente anuncios políticos que después se quedan prácticamente en la mitad, en el 10% o en nada. Ese es el truco. El truco dialéctico y el truco estratégico que está poniendo constantemente. Ellos conocen perfectamente cuál es el ciclo de las noticias, los medios de comunicación, y como conocen el ciclo de las noticias, lo utilizan perfectamente. La diferencia es que ahora sí existe un hueco objetivo que el Partido Popular puede aprovechar. Y el truco es ese, y hay otros trucos. Quiero decir, Sánchez ha fulminado cualquier atisbo de sucesor que pueda tener en el partido. Es decir, mañana Sánchez se tiene que ir, imagínate, porque le va a arrasar el asunto judicial de su mujer. ¿Y quién hay en el Partido Socialista que levante el dedo y que... No, porque luego es que, surge, así llegó él, Fátima, así llegó él, ¿eh? al final hay así se coló pues él claro, en las primarias. Pero al final hablamos de Lambán, hablamos de Paje, pero llega un comité federal y aquí no hay ruido, La César, oposición... no hay ruido. O sea, llega una votación en el Congreso y aquí y al final todo se prieta las filas recién marcial. Eso de acuerdo. El sucesor... Pero luego los partidos encuentran salidas. Lo encontraron con él, fíjate. Pero a ver, el sucesor de Pedro Sánchez necesariamente ha de salir del propio sanchismo, porque es el que tiene la mayoría ahora. Lo que pasa es que en política, y lo hemos visto desde Maquiavelo, la traición es una de las bellas artes, con lo cual probablemente lo que haga el nuevo príncipe será matar al viejo rey. Enterrar lo que quede del sanchismo, claro, hasta a ver dónde está ese perfil. A ver dónde está ese perfil. Lo que más une a los partidos políticos es tener el poder. Y una vez que se pierde el poder ya nadie manda en el partido. Claro, y aparecerán cabezas. Por tanto, cuando el Partido Socialista, porque el final llega, se comienza a notar un cierto olor dulzón a podrido. No, es que no. En el partido no se habla de otra cosa que de una posible adelanto de las elecciones. Es que en el propio partido hay una desazón enorme, con lo cual, pues es que... ¿Tú sabes cómo cambian las mayorías en los partidos políticos? Es decir, del partido de Felipe González al de Zapatero, del de Zapatero al de Rubalcaba, pasando por el de Almunia, esas mayorías van cambiando. Anteayer mismo, en el Comité Regional del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Paje tuvo una ovación de más de 5 minutos de la gente en pie. Es decir, una cosa es lo que aparenta, en este caso, un gobierno, otra cosa es la realidad que hay detrás, como hemos dicho antes, del franquismo, y realmente mi impresión es que la mayoría de Sánchez, su mayoría social, es mucho más frágil de lo que él mismo cree y mucho más frágil, sin duda, de lo que cree la oposición española. Y, en segundo lugar, mi impresión también es que cuando pierda el BOE, porque en algún momento va a perder el BOE, su capacidad para gestionar mayorías, tanto dentro de su partido como fuera de ella, se reduce enormemente. Con lo cual, pues bueno, yo... Hoy lunes, pues veo muy levantiscos. Yo lo que quiero transmitir es un mensaje de
cierto sosiego, es decir, todo tiene un final. Sosiego y esperanza. Y que lo diga yo. No tiene un final. Muy bien. Oye, muchas calma, gracias. que Sánchez, como dices, apostará por la vía, desde luego, César más Calderón. cómoda solo para él. Muchísimas gracias, César. Gracias a vosotros. CEO de Redline. saldrá Gracias, de buenas la noches. Plaza de Castilla. Oye, vamos a repasar las portadas de los diarios digitales a esta hora de la noche, 12 y 8, pasan 8 minutos de la medianoche, ya está José Antonio Hernández para contarnos qué podemos leer a esta hora en esos pseudomedios, diría Sánchez. No, nosotros son medios de cuerpo entero. Si esa máquina del fango, Antonio, aquí está, buenas noches. Vamos a Venga, empezar vamos por con los el medios periódico. serios. Los medios serios de este país, no los de Sánchez. Venga. Vamos a empezar por el debate, si te parece.